Te dije que íbamos a hablar de genealogía y también vamos a hablar de psicogenealogía. ¿Cuál es la diferencia? En realidad la genealogía lo que estudia es el árbol genealógico, los documentos, la letra fría. Va a decir si soy hijo de, más allá de que verdaderamente sea hijo o no sea hijo, porque va a depender de quién fue que me anotó, de quién. La genealogía nos habla de los papeles. La psicogenealogía lo que nos va a hablar es eso mismo, el otro, el cuento no contado, lo oculto. Entonces este cuento va a empezar con nosotros mismos. ¿En qué condiciones nacemos? Lo primero que tenemos que saber es cómo se conoció mi papá con mi mamá. ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenían? Entonces lo que tenés que hacer es empezar a hacerte estas preguntas y anotarlas, como te digo siempre, papel y lápiz al lado. ¿Cuántos años tenía mamá cuando conoció a papá? ¿Cuántos años tenían? Si eran del mismo barrio, si eran de las mismas clases sociales. ¿Quién era el lindo en la pareja? Vamos a aprender a la medida de los diferentes encuentros que la belleza ocupa un lugar muy importante en la genealogía. También la ocupa el dinero. Entonces, lo que tenemos que saber es esas cosas. De repente no podemos ser objetivos mirando la foto de mamá y papá porque a los dos los vamos a ver preciosos. Pero decir, bueno, pero mi mamá era tan linda y mi papá capaz que no era tan lindo, pero era el muchacho bueno del barrio. De esos cuentos son los que nosotros nos tenemos que alimentar. ¿Cuántos años se llevaban? ¿Cuántos años tenía la mujer, o sea, mamá, cuando se enamoró de papá? Si verdaderamente se enamoraron o fue un matrimonio arreglado. Si fue un matrimonio arreglado, ¿en qué condiciones y por qué? Pensamos en el siglo XX que los matrimonios no son arreglados y sin embargo sí, y hasta el día de hoy lo siguen siendo. ¿Por qué? Porque en realidad estoy dando a mi hija de 16, la fiesta de los 15 años, después vamos a hablar de la fiesta de los 15 años. La fiesta de los 15 años lo que hacía era presentar a la mujer a la sociedad para decirla, está pronta, miren qué linda que es, y ahí van todos los candidatos. Con el tiempo las cosas fueron cambiando, pero ese era el motivo de la celebración de los 15. Entonces, ¿quién era la linda? ¿Quién era el lindo? ¿Quién era el que tenía dinero? ¿Quién tenía apellido? ¿Quién no tenía apellido? Si el apellido estaba manchado o era un apellido que tenía una mala reputación. Todas esas cosas son las que nos hacen hoy ser lo que somos y quién somos. Entonces, empezá a fijarte, por ejemplo, también si eran gallegos, si eran españoles, si eran italianos, si eran criollos. Si eran criollos, ¿cuántas generaciones de criollos hay en tu árbol? Si todos empezamos a ver nuestro árbol, vamos a encontrar negros, indios, italianos, españoles, argentinos, húngaros, alemanes, de todos los lugares. Ser quien soy hoy me hace como partícipe de todas esas historias. Saberlo vos, por ejemplo, casi siempre tenemos como una historia o un recuerdo de una parte del árbol. Hay una parte del árbol que siempre se encarga de, estoy acá. Yo qué sé, mamá me cuenta de la abuela y la abuela me cuenta de la bisabuela. Sé mucho casi siempre del árbol de la rama materna y poco sé de la rama paterna. ¿Por qué? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Y porque mi abuela materna era la suegra de mi mamá. Simplemente por eso. O sea, cuando la nuera tiene que contar la historia o las cosas buenas de su suegra, le va a costar. Seguramente te cuente mucho más de su mamá y de su abuela, siempre llegando por la línea materna, que de su suegra, a no ser que haya sido una suegra fantástica y bueno, y recibas noticias. Hay una parte del árbol que es muda. Y yo siempre le digo a mis alumnas cuando hablamos de genealogía que es la parte del centro del árbol. Es, por ejemplo, el papá de mi mamá, ¿no? O sea, mi abuelo materno. Y por ende, mis abuelos, esa parte del centro del árbol es como silenciosa. Está, pero es silenciosa. Es muy difícil que vos sepas mucho de la mamá de tu abuelo materno. ¿Por qué?
¿Por qué pasa? Porque en definitiva las mujeres, mi profesor Claude Bouvier, que es un genio y que quiero muchísimo y que visita Montevideo y a veces tenemos la oportunidad de tenerlos y si se da lo vamos a traer y vamos a hablar con él, dicen que las mujeres cuando reciben las fotos se encargan de eliminar las fotos, se encargan de eliminar las documentaciones, se encargan de borrar la historia de las otras mujeres. Tenemos esas cosas nosotros, esas cosas realmente las hacemos. Pensá cuántas veces vos guardaste para tus hijos la foto de la abuela de tu marido. A no ser ahora, estas nuevas generaciones que verdaderamente están interesados en que se sepa. Pero pensá cuántas veces habrás encontrado fotos recortadas. El recortado de la foto, a ese es el que atacamos en psicogenealogía. Ahora hay emoticones para ponerle arriba, pero en aquel momento la gente las recortaba las fotos. Y decime vos si no me estás mirando, si no hay fotos recortadas en los álbumes viejos. Y ahí esa cabecita que falta, ¿quién era? ¿Por qué? Casi siempre era o una cuñada que se llevaba mal, o un novio que se fue, o alguien que abandonó. De eso se trata la psicogenealogía, de todos esos cuentos no dichos, esas cosas no habladas. Volviendo a la historia de nuestro nacimiento, tenemos que pensar si nuestra mamá era mayor o menor, ¿no? ¿Cuántos años tenía en el momento que me tuvo? ¿Eran casados o quedaron embarazados antes? ¿Sabés la vergüenza de tener un embarazo prematuro? O sea, de tener un embarazo cuando era un adolescente. ¿Sabés las cosas que sucedían? ¿Cómo se escondían? Si realmente las casaban porque quedó embarazada, la fajaban, le ponían un vestido de novia y marchaba. Todas esas cosas es lo que nos hacen hoy tener cosas a favor nuestras y cosas en contra nuestras. Pero saber de dónde venimos nos hace libres, como siempre te digo. La comida que comes todos los días, la comida que estás acostumbrado a comer los domingos. En la comida que estás acostumbrado a comer los domingos están tus abuelos, están tus bisabuelas, están tus ancestras hablando, están todas esas ancestras silenciosas que siguen permaneciendo en nosotros. Por eso cada vez que llegue a tus manos o una foto o un mantel o una taza, vaso, lo que sea, guardalo, porque si vos guardás esas cosas, estás guardando tu historia. A pesar de que la historia que traiga esa foto, ese mantel o esa taza no sea la más agradable o no sea la mejor historia. Historias de psicogenealogía vamos a saber muchísimas, vamos a tener muchas historias, vamos a hablar de cosas bastante interesantes. Hay algo que se une y se une mucho, que es la psicogenealogía y la biodecodificación. Cuando yo aprendí psicogenealogía, que fue lo primero que aprendí, Claude Bouvier dijo, bueno, pero ustedes para seguir avanzando en psicogenealogía tienen que hacer el curso de biodecodificación. Ahí planteamos un año estudiando biodecodificación para saber de las enfermedades, para saber de qué se enfermaba el árbol, para saber cuáles eran las afecciones que atacaban a los diferentes árboles. ¿Por qué? Porque las enfermedades las encontramos también en las partidas de defunción. Las partidas de defunción, vos vas a ver, y las antiguas son riquísimas, los documentos antiguos son riquísimos, porque nos están contando la historia. Por ejemplo, si alguien muere de un infarto o si alguien muere, vos vas a ver, es muy gracioso leer los documentos antiguos, muy gracioso. Pero si veías que, no sé, era un cáncer de hígado, un cáncer de estómago, si murió de un accidente, si murió en un accidente, un suicidio. Los suicidios son silencios del árbol. Muchas veces la gente no habla de los suicidios, no se dice, no se hablan, es el secreto, es la parte muda del árbol que después sale a gritar, así a gritos sale diciendo lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros unimos biodecodificación y árbol, nos encontramos, por ejemplo, con autismos, con mutismos selectivos, con sorderas, con situaciones que vos decís, pero el nene nació así, ya estaba, nació así. ¿Sabés que el autismo hablan de que son 4 generaciones de un secreto de los prohibidos? Los secretos prohibidos son los secretos de muerte, los sexuales, los de las estafas. Los secretos sexuales, por ejemplo, pueden ser violaciones, que no solamente es la familia de la víctima, también puede ser la familia del victimario.
O sea, que dentro de una familia hubiera un victimario, un asesino, un violador, eso genera una vergüenza que a veces 4 generaciones posteriores genera un individuo que sufre de, por ejemplo, autismo o mutismo selectivo. El secreto siempre va a estar presente y se hace carne, porque lo que estresó a mis ancestros va a hacer que hoy nosotros tengamos como una parte de nuestra vida solucionada, haciendo que, por ejemplo, si yo soy sordo, no escucho discusiones. Por ejemplo. Entonces, va a decir, pero ¿cómo una persona va a nacer sin audición? Porque, y bueno, pero vos pensá que el estrés de nuestros ancestros nosotros lo llevamos en el cuerpo. Y hace muchos años que hago árboles y cada vez me sorprendo más de las cosas que descubro. Y está bueno saber, porque seguramente detrás de cada enfermedad hay un árbol que, digamos, un árbol enfermo o un árbol que intentó cortar una rama, pero la herida igual quedó. Y esa herida va pasando de generación en generación. Entonces, resumiendo, hoy es primero pensar de dónde venís vos. ¿Cómo eran mamá y papá? ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué edad tenía? ¿En qué condiciones? ¿En qué barrio? Si eran del campo, si eran de la ciudad, si eran españoles, si eran italianos. Empezá a investigar. Seguramente los que tienen más o menos mi edad, muchas cosas van a saber. Los más jóvenes a veces no saben esas cosas. Y está buenísimo que empieces a investigar, que te encuentres en un mantel viejo de tu tatarabuela, que te encuentres con una foto, que veas esa vieja fea con cara de enojada, que vos digas, ¿y esta quién es, mi amor? Es la bisabuela. Y la bisabuela parecía que tenía 180 años y de repente era el cumpleaños de 15. Está genial que busques fotos y que empieces a mostrarle a tus nietos, a tus hijos, esa realidad. Porque estamos tan cerca y estamos tan lejos que está interesante traer ese pasado para hacer un presente mejor y de alguna manera, como siempre te digo, vivir mejor y estar bien. Ahora nos vamos a ir a una pausa y yo te dejo con tus recuerdos, con tus historias y bueno, y sabes que quiero que vos me escribas en nuestras redes lo que pensaste de esto, si te gustó, si te encontraste, y bueno, lo que vos me quieras contar lo ponés en las redes, tanto sea como en Facebook como en Instagram. Nos vamos a un corte, yo me quedo acá, vos quédate ahí.